Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué maravilla. El resultado final de estas flores preciosas que hicimos esta semana en nuestra sección de técnicas. Hicimos estas florcitas con el mini telar, no se lo pueden perder. Con estas flores hemos terminado una manta bellísima, hermosa, estoy segura que les va a encantar. Así que bueno, aquí tenemos el resultado final, pero ya saben que estas flores las pueden emplear en un montón de proyectos, uno más lindo que otro, obviamente mucha alegría, mucho color, como nos caracterizamos aquí en Hablemos de Magia. Espero que les guste. Hemos realizado esta manta, es muy simple, pero bueno, ideas no van a faltar y sé que las van a compartir con mucho cariño con nosotros, para todos, que esto ya es un club, se los dije, esto ya es un club de amigos crocheteros. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer esta manta divina, bien amplia y estirada para que ustedes puedan verla bien? Preciosa, vale la pena. Así que, ¿qué les parece? Nos vamos a tejer. Bueno, ¿vieron la maravilla terminada? Acá tenemos algunas de las florcitas que hicimos este miércoles pasado en sección de técnicas, como para adelantar nuestros trabajos, pero obviamente estas flores saben muy bien que las pueden emplear en muchísimos proyectos, son realmente preciosas. Acá tienen mucho color, se los dije en el tutorial de las flores, ustedes pueden hacer solo un color o con dos colores y todo un trabajo. A mí, bueno, me gustó mucho. La idea era hacer esta manta con mucho color y un fondo de color. En mi caso elegí el verde. Ustedes pueden elegir el fondo que quieran. Puede ser blanco, puede ser azul. El fondo, ustedes tienen que fijarse que todos estos colores formen una sola pieza y que no sea muy, ¿cómo decirlo?, muy estridente, porque ya tenemos mucho color. Entonces busquemos, como digo siempre, un color que sea neutral. En mi caso era verde por el motivo que yo quería la manta con esta característica, es un fondo verde con flores, ¿no? Por eso se llama un campo de flores. Entonces, si ustedes eligen un blanco, por ejemplo, o un negro, que muchas veces se elige negro de fondo, y todos los colores que van a resaltar muchísimo. Busquen un color que pueda acoplar todos estos colorinches que vamos a agregar a flores, si es que lo hacemos con muchísimos colores. Bueno, aclaro ese punto porque siempre me preguntan sobre el tema de los colores. Entonces, cada tanto vamos tirando así datitos para que uno se anime y haga cositas con mucho color. Acá ahora vamos a hacer, de esta florcita tenemos que hacer un cuadradito. Porque esa fue mi elección. Obviamente que se hace de muchas maneras la unión de flores, de este tipo de flores. Pero bueno, acá yo les voy a mostrar cómo hice este cuadradito tan bonito. Y otra de las cosas que les voy a comentar es, cuando hicimos el tutorial de las flores, yo les decía, estas las pueden despeinar porque son divinas y muy tentadoras para tocar. No les recomiendo que la despeinen mucho, porque ahora tenemos que atrapar todos estos petalitos que están sueltos, ¿eh? Y más que yo lo hice con una hebra finita doble. Por ahí ustedes la hagan con hebras más gruesitas. Igual, de todas maneras, van a tener varios pétalos y los tienen que atrapar a todos juntos. Si en algún momento ustedes hacen el cuadrado y queda algún pétalo suelto, no se hagan problema, porque luego con una aguja y el color correspondiente los podemos acomodar o los ajustamos, porque se sueltan algunos. Bueno, a mí me ha tocado que se soltaron unos cuantos, pero se puede solucionar, no hay problema. Recuerden, acá yo les mencionaba, en el tutorial de la flor tenemos 12 pétalos. Entonces tenemos que sostener esos 12 pétalos, que no se nos pianten, porque si no, no va a salir el cuadradito. Bueno, voy a elegir un grupito de estos petalitos, que son unos cuantos acá, porque la lana es finita. Yo no les mencioné, pero obviamente voy a unir con esta lana que se llama Amalfi, que la uso siempre en casi todos mis proyectos que hacemos aquí en el canal, porque tiene unos colores magníficos, es una calidad preciosa, y la aguja continúo con la número 4. Pero ustedes saben bien que van a adaptar la aguja al material que ustedes vayan a tejer, y al hilado que vayan a tejer. Si es más grueso, una aguja más grande; si es más finito, una aguja más pequeña. Todo va a depender del material que ustedes tengan. Bueno,
Listo, acá, igual acá se ven, están todos mis lanitas, estas finitas que me encanta, las uso siempre por esa razón, porque primero que es muy hermosa la calidad que tiene, la puedo lavar 1000 veces y el color sigue intacto, la verdad que es maravilloso. Y la calidad de la lana, no se hace pelotita. Saben que hoy los fabricantes de lana tienen mucho en cuenta eso y quizás en otro tipo de lana se hagan pelotitas, pero en esta les puedo asegurar que no, porque yo lavo muchísimo mis tejidos y siempre están hermosos. Entonces, bueno, volvemos acá a los pétalos. Vamos a tomar el grupito. Yo hago una cadenita de ajuste y luego hago el primer punto bajo. Ustedes obviamente lo van a tejer como estén acostumbrados, ¿no? Son distintos métodos que cada uno que teje tiene. Ahí está. Hice mi primer puntito bajo, ajusto bien. Y ahora vamos a hacer puentecitos de 3 cadenas. ¿Eh? Y tenemos que ir atrapando este grupo de petalitos que son muchos hilitos, muchas hebras sueltas. Las tenemos que ir juntando todas y las atrapamos en un puntito bajo. Los arcos de cadena siempre son de 3 cadenas. Y acá tratamos, muchas veces van a encontrar estos pétalos todos muy, ven como por ejemplo esto que está acá, que está todo como muy despeinado. Entonces con la aguja van a ir buscando, no se hagan mucho drama. Si un pétalo de este o una hebrita se cruza el de aquí, no pasa nada, siempre y cuando tratemos de juntarlos todos porque es como que se desparraman un poco. Entonces tienen que tener en cuenta. Y también puede pasar que alguno no enganche bien cuando pasamos la aguja y queda sueltito. Entonces eso luego al final les muestro, porque ahí tengo un par para solucionar. Con una agujita con el mismo color, por ejemplo con el verde, en mi caso es verde, y con una agujita de coser lana lo atrapamos, le damos una puntadita, escondemos la hebra y ya está. Porque hay alguno que se revela y se escapa, pero no pasa nada. No pasa nada, el trabajo lo podemos hacer igual y queda bellísimo. Acá, ven, están todos descontrolados como mis rulos a la mañana cuando me levanto. Así están desordenados, bueno, así están algunos, pero hay que juntarlos y seguimos haciendo los arquitos. Tomamos todo el grupete este de pétalos y lo juntamos con un puntito bajo. Algunos tienden a enroscarse, no hay problema, los buscamos. Vamos a tratar de que estén todos ahí, pero si no, no me hago problema. Bueno, así me voy a quedar a dar toda la vueltita que ya me falta poco. Acá llegué al final y voy a cerrar en el primer punto con un puntito deslizado. Les voy a comentar algo, ahí la voy a apoyar, miren qué bonita. Ya atrapamos todos los petalitos, así les tiene que quedar. Cada cuadradito, a medida que lo vamos tejiendo, vamos uniendo la manta. Acá, como lo vamos a unir con arcos de cadena, no voy a coser después, hago todos los cuadraditos y después los coso. O después los uno con un punto bajo. No, acá vamos a hacer esta manta uniendo cada uno de los cuadraditos a medida que los vamos terminando. Eso es otro dato y seguimos porque todavía no tenemos un cuadradito acá. Bueno, ahí. Estoy en este punto, voy a hacer una cadenita al aire y dentro del arco tejo 3 puntos bajos. Tejí los 3 puntos bajos, cadena, aquí en el arquito que sigue otra vez 3 puntos bajos. Esto sería uno de los laterales. Cadena al aire, siempre vamos a hacer una cadena al aire cuando pasamos de un arco a otro. Y ahora, aquí en este arquito voy a preparar la primera esquina. Entonces tejo un punto bajo, una media vareta, una vareta, 3 cadenas al aire y repito esto pero de modo inverso. Entonces voy a tejer una vareta,
una media vareta y un punto bajo. Listo, tengo mi primera esquina. Cadenita al aire porque voy a saltar al lado, tejo nuevamente los 3 puntitos bajos. Miren qué fácil. Cadenita al aire, voy al otro arco, tejo 3 puntos bajos. Cadenita al aire y formo mi segunda esquina. Así vamos a ir tejiendo todo alrededor hasta lograr tener las 4 esquinitas. Y luego les muestro cómo hacemos la última hilera. ¿Me quedo tejiendo? Llegué a la última esquina, voy a hacer la cadenita al aire y en el primer puntito bajo de este arco cierro con un punto deslizado. Bien, ahora vamos a trabajar en estos arquitos que hicimos con una cadenita. En el del medio no. Y miren cómo vamos a hacer. Cadenita al aire y voy a venir hacia atrás porque tengo aquí atrás el arquito con la cadena. Ahí giro un poquito la aguja, traigo la hebra y tejo el punto bajo. Y ahora vamos a hacer una serie de arcos de 5 cadenas. 4, 5. Estos dos los voy a saltar y voy directamente a esta cadenita que tengo aquí antes de la esquina. Mi primer arco. 5 cadenas. Y voy a saltar dentro del arquito de la esquina. Este cuadradito lo vamos a hacer entero, con todos los arquitos hasta llegar aquí. Pero luego, para unir, los vamos a hacer en algunas partes. Vamos a dejar este triangulito para unir. Y en otras partes, cuando se inicia la unión en la manta, vamos a dejar solo un lateral para unir. Pero eso ya lo van a ir viendo. Entonces acá vuelvo a hacer un arco de 5 cadenas. Y vuelvo al mismo arco, aquí. Porque en esta esquina me tiene que quedar este arquito ahí, que va a ser el punto de unión de todos los cuadraditos. Nuevamente 5 cadenas. 5 y miren bajo aquí, como cuando iniciamos, ¿ven? Ahí. Otra vez 5 cadenas. Y estos dos los salto ahí, limpito. Esto no me detengo acá, ahí. ¿Ven? Y se van formando estos arquitos preciosos que nos van a servir para unir toda la manta. Tengo 4, 5, voy a la esquina, vuelvo a hacer los 5, cierro en la esquina. Otra vez los 5, 3, 4, 5 y vengo aquí. Bueno, así me voy a quedar tejiendo. El primero lo cerramos todo, como cuando empezamos una manta y que la vamos uniendo a medida que la vamos tejiendo. El primero siempre lo cerramos todo. Cuando llego acá, corto la hebra. Me quedo tejiendo. Estoy en el último arco, voy a buscar este primero que hicimos y cerramos con un puntito deslizado. Ahí. Cadenita para cortar, cortamos la hebra y nos tiene que quedar ahí el cuadradito terminado, entero, el primero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora yo voy a tejer otro y lo voy a adelantar hasta el punto de llegar a los arquitos estos, como para mostrarle cómo lo vamos a empezar a unir. Porque luego vamos a saltar directamente, yo la manta ya la tengo prácticamente terminada, pero les voy a mostrar cómo unimos los cuadraditos, el restante, ¿no? De los cuadraditos. ¿Y cómo podemos elegir? Nosotros podemos elegir tejiéndolos alineados en franjas o lo podemos elegir tejiéndolos así en forma como si fuese una especie de rombito. ¿Ven? Que así es lo que yo elegí hacer la manta. Entonces por eso nos quedan los piquitos tan bonitos. Pero bueno, son las opciones que ustedes pueden elegir. Eligen hacerlos así o unirlos derechito. Entonces me preparo un segundo cuadradito y les muestro cómo los podemos unir. Acá tengo otro
y di toda la vuelta con los arquitos menos este. ¿Ven? ¿Por qué? La primera hilera para hacer la manta los vamos a unir de esta forma, porque quiero que me queden en forma de rombo. Otra de las cosas que hice, yo hice una línea con esta roseta y la próxima línea iría con, o al revés, pueden empezar con esta, como ustedes quieran, o pueden hacer solo una flor. Las próximas florcitas van a ir aquí en el medio, ¿ven? Pero ahora cuando ustedes vean la manta bien de cerquita, se los voy a explicar mucho mejor. Pero son los que van a ir en el medio, ¿sí? Entonces, a mí me gustó elegir una franja con una flor y la próxima franja con la otra. Pero es indistinto, eso lo van a elegir ustedes. Ahora les muestro cómo vamos a hacer la primera unión. La primera unión solo vamos a sostener aquí. Entonces, ¿qué hice yo? Preparé ya todas las esquinitas, listo, para tener que tejer menos al final. Antes de hacer el último arco de 5 cadenas, acá voy a hacer 2 cadenas, voy a enfrentar revés con revés, uno acá con un punto bajo, 2 cadenas, vuelvo a la esquina, punto bajo, y me faltaría terminar los 5, el arquito de 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Cierro aquí con un punto deslizado y bueno, y cortamos la hebra, pero no lo voy a cortar porque les quiero mostrar otra cosa. Así sería preparar, por ejemplo, a mi manta le agregué 6 de estos y los que vienen abajo son 7. Entonces va a ser una franja de 7, una franja de 6, con la flor de la forma que ustedes quieran. La idea es hacer en forma de rombito y lo vamos a unir así la primer franja y de ahí para abajo. En algunos vamos a unir acá al costado en forma lineal, que es lo que les decía, y en el otro vamos a unir en forma de triángulo, ¿sí? Uno va a ir acá, el otro va a ir acá y así sucesivamente. Eso por un lado, pero lo voy a tejer hasta aquí porque les voy a mostrar si ustedes quisieran unirlo en forma lineal, como les mencionaba, y que en algún punto ahora cuando estemos con la manta grande lo van a ver. Bueno, entonces les muestro cómo hacemos para unir en líneas rectas si ustedes quisieran hacerlo uno abajo del otro, hacerlos de esta manera, a la manta, por ejemplo, cada cuadradito alineado. Yo elegí hacerlo así, entonces siempre complicadas anda. Ahí estamos, miren, para que quede bonito, que quede algo fuera de lo común, que es lo que a nosotros nos gusta. Ya de por sí fuera de lo común, porque un trabajo artesano como estos, o como los que hacemos cuando tejemos a mano, son maravillosos. Así que bueno, entonces, ¿qué vamos a dejar? Solo una línea a terminar, o 2 en todo caso cuando hagamos la unión. Como unimos siempre los cuadraditos, yo se los cuento en técnicas muchas veces o en trabajos, que el método siempre es el mismo, no hay mucha diferencia. Entonces, acá hacemos lo mismo, 2 junto, revés con revés, pero esta vez así alineados, y unimos con un punto bajo. 3, 4, 5, vuelvo a la esquina. Otra vez, 2, voy al arco que sigue, que es este, 3, porque ahí con el punto bajo contamos el punto que falta, 4, 5, y me voy a esa cadenita que habíamos saltado, y otra vez, 1, 2, acá vamos a unir el arco bien estiradito que quedó, 3, 4, 5, y voy de nuevo a la cadenita, y último, de este lateral, 2, y voy a la esquina. Llego a la esquina y otra vez 1 como hicimos al principio en la esquinita, 2, vuelvo a la esquina y terminamos el arquito de 5 cadenas. Ahí cerramos con un punto deslizado. Bien, bueno, acá me detengo porque ahora lo voy a tejer para unirlo a la manta, estos cuadraditos. Pero miren, ven cómo queda. Ustedes lo pueden hacer así alineado o unen así una forma
con los laterales y luego lo inclinan y tienen que empezar a rellenar. Eso me parece que es un poco más tienen que pensar un poquito más porque si no hay que ir acomodándolos después, pero lo pueden hacer, por supuesto que lo pueden hacer. Pero a mí me pareció que, más que nada para los principiantes, si van a iniciar en forma de rombo, primero unan la primer fila y luego lo vamos a ir de a poquito bajando y vamos rellenando los cuadraditos que falten, ¿sí? Entonces, este es del lado recto, si ustedes quisieran hacerlo todo recto, para arriba, para abajo, y en forma diagonal, solamente unimos la parte de la esquinita, hacemos toda la franja, que ahora lo van a ver en la manta. Yo esto lo voy a destejer porque estos pertenecen a la manta y los vamos a unir. Miren esta maravilla. No, estoy segura, pero recontra segura que lo van a hacer. Miren qué belleza. Bueno, acá les muestro las rosetas que están alineadas, que es lo que les mencionaba. Estaban unidas la primera hilera, no se la voy a mostrar porque está ya en la otra punta. La primera hilera, estos extremos. Y luego empezamos a unir. Acá está unido solo el lado recto, porque esta es una de las esquinas que ahora la vamos a completar. Y ya nace el lateral largo, ven que termina todo en piquito. Todos van a terminar en piquito hasta que le hagamos ese borde maravilloso. Entonces, la primera hilera, ¿ustedes imaginan que de aquí para allá no hay nada? Bueno, unen todo, si lo van a hacer en forma de rombito, unen solamente las esquinas. A partir de ahí empezamos a bajar uniendo en forma de triángulo y una en forma de, la primera y la última la primera se teje en forma lineal y luego empiezan todas con triangulitos, que ahora lo vamos a ver. A mí me pareció que esa es la forma más fácil más que nada para los principiantes o los que tejen poco, que muchos no se dan una idea y están arrancando, que está buenísimo. Entonces, hicimos la línea, acá imaginamos nada, hicimos la línea y empezamos a unir. Acá, como les mostré recién, unen la esquina, en este caso, que hay dos cuadraditos que ya están unidos, unen siempre en el centro de las esquinitas, que siempre vamos a tener 4 cuando hay una unión de 4. Recuerden eso. Estos son los arquitos de las esquinas, están los 3 tomados. Y acá vamos a ir uniendo, como les mostré recién, el primero lo van a unir ahí. Por eso yo les mencionaba, arriba hice una tira de 6 y la tira de abajo son 7. Esta vuelve a ser de 6 y la que sigue 7. Como para que tengan en cuenta. Después les voy a dar las medidas en centímetros. Pero es una manta pequeña. Yo quise hacer una manta como para un sillón, para ver la tele, tranqui. O mientras tejemos, nos ponemos en las piernitas esta mantita que nos mantiene el cuerpito calentito. Bueno, entonces, esta parte ya la vimos recién. Ahora vamos a unir el que viene aquí. Y una de las esquinas nos va a quedar con 2. Esa fue mi elección. Nos va a quedar con 2 cuadraditos, bueno, en realidad todas las esquinas, y luego vienen los piquitos. Entonces, voy a traer acá mi florcita, que yo la había adelantado, ¿recuerdan? Bueno, acá tengo que destejer un poquito más, porque ahora sí vamos a tejer en forma de triángulo, ¿ven? Tenemos que hacer este movimiento, como cuando hacemos un tejido de unión de cuadraditos. Y acá viene la otra, ¿sí? Entonces nos van a quedar los piquitos y solo en las esquinas nos van a quedar estas 2 juntitas que va recto, solo para las esquinas. Luego son todos piquitos, pero porque a mí me pareció muy divertido, me encantó esa terminación. Entonces, unimos la esquina, revés con revés, voy a la esquina y hago la misma unión como hicimos recién. Hay una. Solo que aquí tengo que unir 2 lados, este y este. Y acá se van a juntar las 4 esquinitas como les mencionaba recién cuando les mostré el otro bordecito. ¿Ven? Acá hay un arco, acá está el otro y aquí está el otro. Y ahora va a venir este muchachito. Entonces, uní la esquina. Esperen que se me enroscó. Ahí está. 1, 2. Voy al punto bajo y uno el primer arco. Punto bajo. 2,
Vuelvo, recuerdan acá esta cadenita que habíamos dejado libre, 2, voy aquí al arco que está por debajo, 2, vuelvo a la cadenita aquí, 2 y busco aquí el otro arquito. Esto lo van a tener que mirar bien porque cuando hacemos unión de arcos aparecen arcos por cadenitas por todas partes. Entonces tenemos que prestar un poquito de atención. 2 y ya llego a la esquinita. Bueno, ahora tejo las 2 cadenitas y busco este grupete que ya están unidos. 1, 2, 3, ya están unidas estas. Entonces voy a buscar en el medio, ahí, en un lugar que esté firme para sujetar, con un punto bajo, uní la esquina, regreso a mi cuadradito, uní uno de los lados, miren, y ahora vamos a unir este que falta. Entonces esta va a ser la esquina de la manta. Vieron que les decía, hay 2 que van a formar una línea recta para cada esquina. Ahí arrancamos nuevamente, 2. Esto es muy fácil cuando ustedes empiecen a tejer un poquito más. Esto después les va a resultar hiper fácil. Cuando son nuevitos que nunca tejieron, bueno, hay que prestar un poquito de atención, pero no deja de ser un trabajo simple. 2, vuelvo aquí, porque encima se repite una y otra vez. Van a soñar con cadenitas. Van a soñar con cadenitas. Ahí está. Llegué a la esquina, esperen que se me escapa una de las hebritas. Y tengo que hacer el arco de esquina. Ahí, acá solamente voy a tener uno. ¿Ven? Ahí. Entonces lo voy a unir. 2 cadenitas. Vuelvo a la esquina. Y ya me quedan 3, 4, 5. Corté la hebra esta que me quedó cortita. Me queda para el último arco, que acá tengo que buscar este primer punto que hicimos. Punto deslizado, cadenita, corto la hebra que esta ya estaba cortada, ajusto bien y listo. Hicimos esta unión. Así va a ser el resto. Ahora vamos a tejer el otro, pero es igual, ¿eh? El único detalle que van a tener que tener en cuenta es cuando inicia la hilera. Por ejemplo, si yo, supongamos que voy a buscar mi cuadradito, que acá lo tengo medio adelantado. Supongamos que este ya está ahí unido. Si yo quiero iniciar la nueva hilera, vamos a retirar este permiso, lo vamos a cambiar un poquito. El que va en línea recta solamente es el de este bordecito, porque voy a iniciar una nueva hilera. Luego viene de nuevo los triangulitos. Siempre, este aquí sería el lugar que ocupa este. ¿Ven? Entonces siempre nos va a quedar un triangulito. Eso va a ir pasando a medida que vayamos agregando hileras. Y el que es más cortito solo va a llegar ahí, ¿sí? Porque hay una hilera que es más cortita que tiene 6, la otra tiene 7, que sería la que viene aquí afuera. Bueno, entonces acá nos faltaría unir una más. ¿Ven? Como que queda muy grande este triángulo. Bueno, ahora lo vamos a unir. Este tiene que venir aquí. Y completamos nuestra manta. Los dejé a estos dos para unir porque es repetir exactamente lo mismo. Una y otra vez. Entonces, acá, miren, voy a girar un poquito para estar yo un poquito más cómoda. Hago las 2 cadenitas y busco las 2 esquinas. Bueno, ahí tengo que pinchar en el medio. Punto bajo, 2 cadenas, regreso a mi cuadradito. ¿Ven? Ahí queda la unión. Entonces ya tengo mis triangulitos, que son el borde. Luego es continuar. Hacemos el mismo trabajo que hicimos recién con el otro y unimos en forma de ángulo. Hay 2. Vuelvo aquí a la cadenita. Recuerden que aquí este es un tramo largo. Uno en el arco que sigue. Voy a la cadenita. Tejo 2.
Acá me quedan muchas hebras para esconder todavía. Algunas saqué, pero no todas. Eso lo dejo para el final. Llego a la esquina y ahora me tocaría unir 4. Entonces tengo 1, 2, 3 esquinitas. Busco dónde pinchar. Que no me quede una pequeña hebrita sola sujeta. Ustedes busquen un lugar bastante en el centro y unen. Acá unimos de la misma manera. Ahí estoy, llegando al final. Última esquina, busco las, acá hay 2, a ver dónde están. Esta y esta. Vieron que con tantas cadenas les dije, van a soñar con cadenitas. Ahí está. 1, 2. Vuelvo a la esquinita. Y ya termino este cuadradito. ¿Ven? Acá tengo este arquito, me falta solo este. Ya no uno más, hasta ahí, solo hasta la esquinita. 3, 4, 5. Y acá busco este primer punto bajo para tejerle un punto deslizado. Cadenita, voy a buscar mi tijera que la había perdido. Cortamos la hebra, ajustamos. Bueno, hasta acá llegó mi amor. Ahí terminamos con la manta. ¿Qué nos queda por hacer? Ese borde precioso. Obviamente yo ya lo hice, lo adelanté casi todo, solo dejé esta esquinita para mostrarles cómo lo vamos a hacer. Yo elegí en color violeta, en color lila y este mismo verde, como para hacerle una franja de colores y termina con el verde. Para hacer un juego de colores, integrar alguno de estos colores tan bonitos que tienen. Elegí este que es precioso y el lila. Estos dos colores como para el borde. Ustedes pueden elegir el color que se les ocurra, obviamente. Bueno, entonces, vamos a hacer la primera hilera. Todas son en punto bajo menos la última. Para remarcar todos estos arquitos los vamos a ir rellenando con punto bajo. Entonces voy a buscar mi lanita y empezamos. Bueno, acá tenemos el último triangulito, como vamos a ir haciendo todo el borde. El lado recto de la esquina, bajamos para hacer el borde y el otro triangulito y luego se repiten. La forma de los triangulitos es a lo largo y las esquinas son, recuerden, 4. Bueno, entonces acá yo ya vengo trabajando, ahí llenando con puntos bajos. Esta es una de las hebritas del cuadradito que tejimos recién. Entonces yo llené con 4 puntos bajos. Voy a hacer una cadenita al aire para saltar al próximo arco. Ustedes para iniciar pueden iniciar en cualquier parte. Eligen uno de estos arcos de 4 puntos bajos e inician con puntitos. Ahí, puntos bajos. Entonces, cadena al aire para saltar de un arco al otro. Me voy a llevar esta hebrita y vuelvo a tejer 4 puntos bajos. 3 y 4. Los arcos eran de 5 cadenas, pero lo vamos a ir tejiendo así porque si no se va a hacer como ondulado si le hacemos más puntos bajos. Entonces, esta hebrita yo me la sigo llevando. Terminé de tejer los 4 puntos bajos, cadena al aire. Y arranco en el arco que sigue. Ven que ya llegamos a una esquina del triangulito. Y ahí voy. 4 puntos bajos. Esto se va a repetir mucho, así que les va a resultar muy simple de hacer. Cadena al aire y llego al arco este que era de la esquinita. Entonces, acá voy a tejer en este arquito 4 puntos bajos. Se me está mezclando con la hebrita de abajo. Ahí está. 4. Más adelante le vamos a ir haciendo algún tipo de aumento y también vamos a hacer algún tipo de disminución. Pero por ahora es así. Cadena al aire, 4 puntos bajos. 3, 4. ¿Ven cómo se va llenando? En la esquinita también. Hicimos 4 puntos bajos. Y cada vez que saltamos de un arco al otro,
hacemos esa cadenita al aire. ¿Bien? Ahí. Acá tengo el último arco antes de llegar a la unión de las esquinas. Entonces, acá en este último arco sigo tejiendo 4 puntos bajos. 3, 4. Acá me encuentro con las 3 esquinas unidas. Voy a hacer la cadenita al aire. Ahí. Entonces, en esta esquina voy a tejer 2. 1, 2. En la esquina que está en el medio voy a abrazar directamente, no acá, sino directamente toda la esquinita. Ahí tejo 1 y en la otra esquinita, aquí, que está aquí, tejo 2. O sea que en esta unión van a ir siempre 5 puntitos. Cadena al aire y comienzo a llenar estos arcos que vienen aquí. 3, 4, cadena al aire. ¿Me encuentro con una hebra? Bueno, si no la escondí antes, acá es el momento de llevarla con el tejido y avanzamos un poco para el final. Ahí, cadena al aire, salto al próximo arco y me encuentro con este lado recto, pero ya tengo otra esquinita. Entonces, la esquinita, ya vieron cómo le hicimos. Esperen que voy a tirar un poquito de esto que se me enredan. 3, 4. Cadena al aire, recuerden, en esta pequeña esquina van 4 puntos bajos. En esta hilera. En la próxima cambia un poquito. Ahí. Cadena al aire. Y ahora voy a tejer igual los arcos. Pero quiero que noten porque acá tenemos un lado recto. Los arquitos los tejemos igual. 2, 3, 4. Y me queda uno más. 1, 3 y 4 puntos bajos. Bueno, acá vamos a llegar a la unión de 2 cuadraditos, pero fíjense que están rectos. Vieron que en los otros hace un ángulo. Acá vamos a hacer así. Vamos a tejer una esquina, 2 esquinas, pero igual vamos a tejer los 5 puntos. Miren, tejo 2 en esta esquina, 1 abrazo la unión de las 2 esquinas y 2 en la otra. Cuando me refiero a las esquinas, son las esquinas que hicimos anteriormente en los cuadraditos. Entonces aquí, en este lado recto, también vamos a tejer en esta unión de esquinas 5 puntos. Y en los arcos recuerden que van 4. Pequeños detalles, pero hacen el conjunto del trabajo. 3, 4, cadena al aire y así vamos a seguir. Subo, bajo, recuerden, acá sujetamos en las esquinitas de que forman ángulo. 2 acá, abrazo la del medio y 2 acá, que vamos a completar con 5 puntos bajos. Cadena y cadena. Siempre vamos a dejar una cadenita porque eso nos va a servir para el final, en la vuelta final, que eso ya les voy a ir mostrando. Entonces, esto ya, yo me quedo a terminar este tramo que dejé para mostrarles, pero la verdad que es repetir y repetir. Entonces, me quedo tejiendo y ya luego les muestro cómo vendría la otra hilera de color. Bueno, acá vengo con mi color violetita y es básicamente prácticamente lo mismo, pero hay apenas unos cambios, muy pocos cambios. Acá voy a hacer la cadena y salto. Voy a tejer los 4 puntos bajos sobre los 4 puntos bajos que tengo en cada arco y así va a ser hasta el final. Cadena al aire y vuelvo. ¿Ven? Encuentro los 4 puntitos bajos y los tejo. Estas cadenitas al aire la tienen que repetir hasta el final. En todas las hileras. Tengo los 4, bueno, acá me voy a encontrar en uno de estos ángulos. Acá tenemos que hacer una disminución, porque si no se nos hace un aumento.
Entonces, recuerden que teníamos 5 puntos en estos ángulos. Entonces, miren cómo vamos a hacer. Vamos a tejer este, el que sigue, 2, salto el del medio y tejo estos dos. Es muy pequeño ese detalle, pero ahí está. Disminuimos un puntito. Bueno, una vez que hicimos esa pequeña disminución, continuamos tejiendo igual, de la misma forma. 4 puntos bajos sobre los puntos bajos. Ahí hacemos la cadenita al aire y quiero llegar a la esquina para mostrarles el pequeño aumento que vamos a hacer. Y luego es repetir. ¿Bien? Estoy llegando a la esquina. Hago la cadenita al aire, siempre hago la cadenita al aire. Nos vamos a encontrar con los 4 puntos de esta esquina. Entonces, acá vamos a hacer un aumento, miren. 1, 2, una cadena al aire y hago los 2 del otro lado. Ese es el pequeño aumento que vamos a hacer. Entonces, acá hicimos un aumento y acá hicimos una pequeña disminución. ¿Ven? Entonces, en todos los picos hacemos lo mismo y en todos los ángulos hacemos esa pequeña disminución. ¿Sí? Y acá en la línea recta me quedo tejiendo así 4 puntitos bajos hasta llegar acá, que les muestro cómo hacemos, pero es hiper fácil. ¿Ven? Estamos en la línea recta. ¿Cuál es la pequeña diferencia entre este grupo y estos? Que acá simplemente, bueno, hacemos la cadenita al aire. Acá tenemos los 5 puntos. ¿Bien? Y en los arcos, recuerdan, teníamos solo 4. Eso es lo único que tienen que tener en cuenta. 3, 4 y 5. Es la única diferencia que vamos a tener. Hacemos la cadenita igual y se reinicia. Recuerden que en las esquinitas, en la punta del triangulito, acá hacemos 2, cadena, 2. Y aquí hacemos 2 y 2 y saltamos el del medio, que es una disminución. Una disminución, un aumento. Y acá los 5 puntitos centrales, que es justo la unión de los arcos. Así hasta dar toda la vuelta. Me quedo tejiendo. Bueno, acá vengo con el verde. Los 4, les mencionaba anteriormente que estos 4 puntos bajos los vamos a repetir así hasta el final. Y siempre vamos a separarlos con una cadenita al aire. ¿Qué va a cambiar en esta hilera? Bueno, en donde hacemos la disminución y en una de las esquinitas. Eso es lo único que cambia, pero luego es repetir exactamente lo mismo. Acá nos encontramos, hago la cadenita al aire, nos encontramos con estos 2 que hicimos, 2 y 2. Habíamos hecho la disminución saltando este punto. Entonces, ahora la disminución la vamos a hacer así. Voy a tejer el primero de estos 2 puntos y el segundo de estos 2. O sea que salto estos 2 puntitos centrales. Ahí. De esta manera hago la disminución en esta hilera. Cadenita al aire porque tengo que separar y comienzo a tejer el grupito de 4 puntos bajos. Ahí. ¿Ven? Solamente tejemos uno y uno de cada lado. Los 2 centrales los saltamos directamente. Y eso es lo único que cambia. En la próxima hilera cambia un poquito más, pero es así, muy, muy simple. Quiero llegar a la esquina solo para mostrarles este pequeño detalle que sé que los que están acostumbrados a tejer, estas cositas, estos pequeños detalles cuando hacemos disminución o cuando hacemos aumento lo saben. Pero claro está que siempre explico para los principiantes. Acá recuerden, habíamos hecho 2 puntos bajos, una cadenita al aire, 2 puntos bajos para el piquito del triángulo. Entonces vamos a hacer así. La cadena al aire, tejo estos 2 puntos bajos y dentro de la cadena que hicimos para la esquina, tejemos un punto bajo,
una cadena al aire y un punto bajo en el mismo espacio. Ahí hicimos el aumento. Tejemos estos dos. Cadena al aire y retomamos el grupito de 4 puntos bajos. Eso es todo. Porque ahora me quedo tejiendo. Entonces, esto es lo que tenemos que repetir. La disminución en la unión de los triangulitos y el aumento en el pico del triangulito. Nada más. En el lado recto repetimos tal cual está. Recuerden que en el centro teníamos 5 puntitos. Eso lo seguimos repitiendo hasta el final de la hilera. Y recuerden las cadenitas entre grupo y grupo. Me quedo tejiendo. Bueno, y acá les voy a mostrar. Acá yo ya arranqué con el lila. Esto es igual. Les voy a mostrar cómo hacemos acá la pequeña disminución y acá el aumento es igual. Es lo mismo. Dentro del arquito hacemos ese pequeño aumento, pero se los voy a mostrar. Es muy poquita la diferencia entre una hilera y la otra. Acá venimos tejiendo los 4 puntitos bajos, eso va todo tal cual. Y aquí la pequeña disminución es así. Este punto y este punto lo cerramos juntos, ¿sí? Ahí, miren. Cadenita. Porque recuerden que después de los 4 puntos hacemos las cadenitas al aire. Tomo este y tomo este. Acá sí hacemos la disminución convencional. Cierro y cadenita al aire. Entonces estos dos quedan cerraditos juntitos. Salto esta cadenita y comienzo nuevamente a tejer como lo venimos haciendo todas las hileras. Ahí, los puntitos bajos. Vieron que era fácil. ¿Ven cómo queda? Entonces va formando bien esa especie de ángulo, porque si no, no sería vuelo, no sería aumento, si no hacemos ese pequeño detalle. Y acá en la esquina vamos a hacer lo mismo. Se van a ir sumando puntitos, porque nosotros le hemos agregado una cadena en el centro y ahí fuimos cubriendo con puntos. ¿Ven? Acá tenemos 1, 2, 3. Porque en la hilera anterior agregamos estos dos. Entonces ahora son 3. Y vamos a hacer uno más en este huequito. 4. Cadena al aire y acá mismo tejemos el otro. Este es nuestro aumento. Y nos tocaría tejer los 3 de este lado. Este lo voy a tener que mover un poquito para enganchar este puntito. 1, 2, 3. Y el que hicimos de aumento son 4. Entonces tenemos 4, cadena al aire, 4 que bajan. Cadena al aire y reiniciamos. Esos son los únicos 2 detalles para esta hilera. El resto es exactamente igual. Así que me quedo tejiendo. Acá yo ya empecé con este maravilloso borde. Miren lo que es. Es un amor divino. Me encantó. Me recontra encantó este bordecito. Miren cómo vamos a hacer. Tengo 2 puntos bajos que ahora van a ver cómo se pinchan. Vamos a dejar siempre libre, vamos a saltar el último punto que está antes de las cadenitas. Y el próximo también va a quedar libre. Estos dos no se van a tejer. Entonces, de estos 2 puntos bajos directamente voy a tomar lazada y voy a ir hasta abajo de todo, aquí, a abrazar desde la primera hilera menos el arco del cuadradito, acá, y empiezo a tejer con lazadas, 3 lazadas, las estiro bien larguitas y cierro todo junto. Una cadena y voy a elegir estos 2 puntos de aquí, o sea que salto el último y salto también el primero. ¿Ven? Que eran 4, ¿recuerdan? Bueno, solamente vamos a tejer estos 2. Acá tejo 1 y 2, que son estos 2 que estaban aquí. Va de nuevo, tomo lazada, salto el punto que sigue porque voy a ir directamente donde hemos dejado esas cadenitas al aire, hasta abajo de todo, aquí, y estiro. 1, tomo lazada, 2, tomo lazada, 3. Cierro
todo junto, bien flojito, ahí. Ahora voy a tejer una cadenita flojito, hagan todo flojito estos puntos. Y nuevamente, bueno, acá voy a tejer estos dos puntos, como venimos haciendo ahí. Los tejo, salto el primero, tejo estos dos. 1 y 2. Pero aquí nos encontramos justo donde tenemos que hacer la disminución. Entonces, acá voy a tejer este, que sería el tercero, salto la disminución anterior y tejo el que sigue. Ahí, estos dos los cerramos juntos. Y tejo los próximos dos puntitos, 1 y 2. Queda este libre y ahora vamos a hacer nuevamente el de lazadas. Entonces, acá seguimos manteniendo esos 5 puntitos que quedaban en el medio. Bueno, van a quedar los 5 porque queda la disminución y 2 de cada lado, para formar este ángulo. Arrancamos de nuevo con este puntito tipo puff. Bueno, ahí. Es un punto de lazadas. Tomo lazada, cruzo todas las hileras hasta acá abajo y estiro 1, 2, 3. Cierro, cadena, elijo los dos centrales y tejo los dos puntitos bajos. Ya estamos llegando al piquito del triángulo. Acá va otra. 1, 2, 3. Cierro todo junto, cadena floja, no es para apretar el punto, sino que esta cadenita tiene que quedar ahí, flojita. Elijo estos dos y tejo los dos puntitos bajos. Y acá me queda para hacer otro antes de llegar al pico. Entonces hago uno más, 2, estiro bien la hebra, bien larguita, ajusto, cerrando ahí con un punto y el punto de cadena. Vuelvo a tejer estos dos. Acá abajo está el otro. Recuerden que eran 4, entonces elegimos los dos del medio. Acá llegamos al piquito. Entonces, recuerden que aquí hicimos un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Ahí nos queda el huequito. Ahí. Entonces, a partir de estos dos voy a tejer una cadenita. Y dentro de esta esquinita voy a tejer un punto puff, pero de 4 lazadas. Estos venían de 3 lazadas estiradas. Este va a ser cortito. Entonces, tomo lazada y estiro una. Otra de las cosas es tener esta hebra siempre flojita, para que el punto puff quede sin tensión. Entonces, una. Esperen que la voy a hacer de vuelta. Tomo lazada, 1, 2, ¿ven que es cortito? 3 y 4. Ahí, queda bien cortito. Tomo una lazadita, paso todo junto, hago la cadenita y una cadenita más. Voy hasta aquí abajo y tejo esos dos puntitos que corresponden. Ahí. Entonces nos queda, miren qué bonita esta mota, bien cortita en la punta y las que vienen en el lateral son alargadas. Y así vamos a ir haciendo toda la vuelta. Voló mi aguja, se me fue de cabeza la aguja. 2, 3, ahí, voy a las dos centrales y ahí va de nuevo. 1, 2, 3. ¿Vieron? Es simple. Miren qué bonito. Miren dónde estamos ahora. Estamos en la línea recta. O sea que toda esta línea recta donde están, ahí se ve claramente donde están las cadenitas, tenemos que hacer este punto. Todo a lo largo. Entonces acá resulta muy simple también en la parte de las esquinas, que es una línea recta. No tenemos piquitos, quiero decir. Acá cuando llegamos, todavía no llegamos a la esquina, donde están los 5 puntos, no a la esquina. Ya estaba diciendo cualquier cosa, ahí estamos. Miren,
¿Dónde están los 5 puntos? Acá. Bueno, solamente acá, voy a cerrar con la cadenita, solamente en este espacio que está la unión de los cuadraditos, vamos a tejer 3 puntos centrales. Dejamos el último y el primero sin tejer. Solo aquí, es donde están las esquinas, ¿ven? Porque en el resto siempre vamos a dejar 2. Tomo la lazada y otra vez tejo este punto precioso. Ahora tejo 2. Recuerdan que teníamos 4 puntos bajos. Entonces, el primero y el último no se teje. Lo saltamos. Porque con este punto puff nos da todo ese espacio que vamos a necesitar, ¿sí? Y cuando llegamos a la esquina hacemos la mota cortita. Eso es todo. Así vamos a ir repitiendo este movimiento a lo largo de toda esta manta y ya estamos terminando. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, amigos, miren qué belleza. Hemos terminado el borde. Solamente les voy a mostrar un pedacito porque es grande para la mesa. Pero bueno, miren qué bonito que queda. Ahora quedaría humedecer. Antes de humedecer, esconder todas las hebras bien, nudito por nudito. Si alguna florcita se enganchó, esconder, atar con una agujita el pétalo, acomodarlo, porque puede pasar, se enganchan. Y estirarlo. Yo lo estiro en mi placa. El otro día me preguntaban si se pueden planchar con vapor. Se pueden planchar con vapor. A mí me gusta usar mi placa, pero lo pueden hacer con vapor también. Para aplanar bien el tejido. Luego después ya no hace falta porque con el uso se va acomodando el tejido. Pero como está recién tejido, está todo como muy arrugadito, hay que estirar un poquito estos cuadraditos para que se luzca mucho mejor. Plancha, obviamente jamás me van a hacer esto en la plancha con las flores porque me las aniquilan a todas, me las marchitan a todas y no es la idea. Así que miren qué bonito que quedó. Esta es la parte recta de una de las puntas de la manta. Y les cuento, en total pesó 700 gramos aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Y mide de largo 1,5 metros, quizás un poquito más, y de ancho 1 metro, 1,5 metros aproximado. Pero obviamente que todo va a variar, porque si ustedes ponen más flores, miren cómo quedaría si queda recta. ¿Ven lo que les decía? Las hacen así alineadas a una manta, la pueden hacer así, y entonces todo este borde lo hacen directamente un rectángulo y quedaría recto. Pero bueno, a mí me gustó esta forma un poquito más caprichosa, que quede así como rombitos. Queda preciosa esta mantita, espero que les haya gustado, que disfruten. Estamos en primavera casualmente ahora en nuestro país, en Argentina, así que a disfrutar de más flores aún para nuestra decoración, para nuestro hogar, para regalar, para vender. Como digo, siempre ustedes tejan y después verán si regalan, si venden, si trabajan con estas cositas tan bellas. Son trabajos originales, vale la pena. Nos llevan un tiempito, pero uno lo va disfrutando a todo este trabajo hermoso. Y bueno, a mí me encantó compartirlo, me encantó compartir esta técnica, que es una técnica obviamente muy antigua también, el telarcito, y cómo lo podemos adaptar al crochet. Esa era la idea y no va a ser la única. Ya vamos a traer otras técnicas para incorporar siempre con el crochet, que es lo que aquí hacemos. Bueno, les dejo un besito enorme y hacer muchas florcitas para muchos otros proyectos. Muchísimas gracias. Besitos. Nos vemos.